I com diem en el reportatge, volem conèixer aquesta part més íntima, la part més familiar d'una vesprada quan va ser al Palau de la Música l'exaltació de Carmen Monzonís. Per això tenim a la mare de la Falla Major Infantil de Valencia 2011, como es Carmen Valero. Bienvenida, Carmen. Hola, buenas tardes. Estamos viendo un poco ese resumen, ¿no?, de una tarde que yo no sabía cómo adjetivarla, esa tarde para la familia. Yo creo que irrepetible. Sí. Una tarde irrepetible, llena de emociones y algo que permanecerá en el recuerdo no solo de Carmen, sino de todos los que la queremos, de toda la familia, para siempre. Sí, porque hace 4 meses que empieza este cambio, ¿no?, esta andadura como representante de las fallas infantiles. ¿Es como os imaginabais que iba a ser la tarde como el sábado? Es una sensación que, bueno, yo creo que no se puede transmitir con palabras, hay que vivirlo, y ahora entendemos pues muchísimo mejor a todos los padres que nos han precedido como padres de falleras mayores infantiles, porque bueno, las mayores es increíble, pero con una peque tienes que estar todo el día, en todo momento, y la verdad es que lo estamos viviendo todos con muchísima intensidad. Y estar encima de ella, y vosotros, hay que decir que tienes 2 hijos más, pero que estuvieron presentes también en la exaltación, llevando la cholla, incluso el más peque que le llevó el cojín, ¿no? Vamos a ver imágenes. La verdad es que fue realmente indescriptible, una emoción pues plena, no solo por Carmen, sino de ver a los 3, porque bueno, Alejandra es melliza de Carmen, pero lo está viviendo con muchísima intensidad. La Dora es su hermana y yo creo que bueno, de una forma diferente, pero está muy feliz por ella, la ve disfrutar, y Alejandra es una niña que bueno, que cuando ve disfrutar a su hermana, disfruta a ella. Muy importante, ¿no?, que os hermanos también sean partícipes de este reinado. La verdad es que ellos quisieron ser partícipes desde el principio y bueno, de hecho se planteó el que Alejandra sacara la banda solo de Carmen para que fuera un momento como más emotivo, y ella dijo que quería sacar las 12 peques de la corte, porque la verdad es que se han hecho pues muy amigas, son una piña, tanto ella como Patricia, que es la hermana gemela de Blanca, y la verdad es que para ella era importante su hermana y las otras 12 pequeñas. Son como prácticamente dos componentes más. Vamos a ver imágenes, estamos viendo imágenes del Palau de la Música de la tarde del pasado sábado, donde tú estabas al lado de las 2 abuelitas, de tu marido Alejandro. De Maribel y de María. Y si yo no sé quién estaría más emocionado en esa tarde. Pues yo creo que todos de la misma forma, lo que pasa que cada uno pues exterioriza las cosas y los nervios de una forma. Yo me sentí en todo momento muy arropada por Maribel, la madre de Laura, que de verdad que son personas entrañables y que van a ser como parte de nuestra familia, yo creo que para siempre. Y bueno, ella había pasado por lo mismo, por el mismo momento el día anterior, cuando estábamos todos esperando a Laura, y el tenerla al lado fue también un momento maravilloso, poder compartirlo con ella y con Julián, bueno, y con su hermana María, que es un encanto también. Me parece mentira, en 4 meses la vinculación que se hace, incluso con los padres de las 12 niñas de la corte. Vosotros estabais en un mismo sitio y se notaba ese nerviosismo de todo el grupo en conjunto, ¿no? La verdad es que hemos hecho una piña fenomenal y yo creo que esto durará también para siempre, porque vamos a tener un montón de vivencias compartidas y va a ser un año, vamos, que no nos lo creemos todavía, lo estamos empezando ahora a creer, pero bueno, no te miento si digo que cada vez que desfilaba cada una de las peques era una emoción, no siendo mi hija, pues da igual, desde Azara hasta Carla y María, que fueron las últimas en entrar. Bueno. Es lo que querían ellas, ¿no? Yo me acuerdo que Carmen nos decía, yo quiero, y también me lo dicen mis amigas de la corte, que lo que queremos es ya tener la banda y tener la cholla para ya realmente creérnoslo. Pues la verdad es que yo creo que el hecho de llevar ya la banda y la cholla como que les hace sentir, como más seguras, ya se sienten realmente fallera mayor infantil, se sienten corte, se sienten un grupo de 13 que lo van a disfrutar y que van a vivirlo con muchísima intensidad. Vimos un gesto que para mí dice mucho, ¿no? No puedo mantener las lágrimas dentro, ¿no?, de los ojos. La verdad es que Carmen es una niña que tiene mucho autocontrol, y yo creo que bueno, las personas que realmente no la conocen de cerca a veces la pueden ver un poco distante. Y ese día la verdad es que no pudo contenerse y bueno, nos emocionó a todos. Se queda con todo, se queda con todo. El momento ese
Yo cuando vi que ya no podía aguantar dije, es que ha llegado a lo más de sentimiento, o sea, no puede... Y me encantó verla así, porque... Sí, porque hace un año tú eras fallera mayor de la comisión, las dos peques fueron falleras mayores infantiles, pero es que ha pasado un año y la vemos representando a las falleras infantiles. La verdad es que, bueno, quizá no debería decirlo yo porque seguro que hay otras niñas que de la misma forma, pero creo que es una peque que se lo merece y que nos va a representar a todos los valencianos y a todo el mundo infantil de una forma increíble. No, fue una tarde emocionante, una tarde llena de ilusión, llena de felicidad, que se reflejó en el discurso de la mantenedora. Marta Querol quiso reflejar esa parte más infantil de las fallas y lo consiguió. Menuda mantenedora de excepción, de verdad. Marta Querol, yo creo que nunca le podré agradecer las palabras tan bonitas, tanto para Carmen como para las otras 12 compañeras, porque realmente plasmó de forma muy sencilla y de forma que realmente todos los niños, no solo ellas 13, se dieran cuenta de lo que estaba pasando allí. Y yo creo que eso es fundamental, más cuando te diriges a niños. Yo que trabajo con niños sé que o captas la atención y realmente ellos entienden lo que estás explicando o los pierdes y entonces empieza el murmullo, empieza un poco el movimiento dentro del Palau en este caso y desde luego ella hizo que estuviera en absoluto silencio. Todos atendiendo a cada una de las palabras que decía. Y fue precioso todo lo que dijo de todas, de verdad. Yo creo que la mejor mantenedora que ha podido tener La verdad que sí. Aquí un saludo muy fuerte a Marta Querol para hacerlo también. Y pasó una semana difícil, pero supo estar en su situación y hacer un discurso elegante e infantil a la vez. Y ahora hablamos de Carmen, que una niña de a pie que se convierte en fallera mayor infantil de Valencia. ¿Qué representa eso para una familia que sé que vosotros vivís de cerca cada una de las fiestas de Valencia? Pues sobre todo una responsabilidad muy grande, porque al final sí es algo muy especial, pero es una responsabilidad. Nosotros siempre le decimos que, bueno, que por el hecho de ser fallera mayor infantil de Valencia va a tener muchísimos privilegios, pero también tiene muchas obligaciones, no se puede quedar solo con el privilegio y desentenderse un poco de lo que conlleva, que hay momentos que estará más cansada, que no tendrá ganas de hacer algo, pero bueno, si está para lo bueno, está para lo que cuesta más. De todas formas, yo creo que bueno, está arropada por todo el mundo, principalmente por sus 12 compañeras y luego por un equipo de junta que la verdad es que no se nota el trabajo que hacen muchas veces desde fuera, pero bueno, la prueba la tenemos en lo bien que salió todo el sábado y eso sin duda no es casualidad. Vamos, siempre se padece, me decías un poco ¿verdad? El padecimiento que tanto como tu familia, como el resto de las 12 familias, tenéis para que todo salga en marcha, pero hay un grupo muy importante de gente, como es la delegación de festejos que está ahí, para que todo salga y esté todo ultimado, ¿no? Desde el presidente hasta lo que es la delegación en sí, Mari Carmen Rodríguez, han hecho un trabajo y eso lo vemos pues cuando llega el momento y todo el mundo disfruta del acto y todo el mundo ve que ha salido perfecto. Pero eso, bueno, las casualidades en esta vida yo creo que no son muchas. Todo es fruto de un trabajo, de un esfuerzo y de un equipo que ha trabajado duro para que esto saliera así de bien. Hablamos de un trabajo, un esfuerzo, y me gustaría halagar, con tu permiso, un principio muy importante que he conocido durante estos 4 meses dentro de vuestra familia, que es la unión que tenéis entre todos y que eso se reflejó el sábado en el Palau de la Música. La verdad es que somos una familia que nos gusta participar a todos, igual que nos apoyamos en los momentos duros, luego las alegrías de los demás son como alegrías propias. Y bueno, en ese momento, el sábado, y lo que nos está ocurriendo ahora a nosotros o lo que le está ocurriendo a Carmen, pues bueno, lo viven con intensidad los hermanos de Alejandro, mis hermanos, los cuñados, los abuelos, los yayos, la abuela, todos, yo creo que un poco a la par. Los tíos, los primos, porque bueno, es importante para todos. Sí, porque este es el inicio, siempre se ha dicho que la exaltación de la fallera mayor es el inicio de 2 meses frenéticos, de los cuales hay que planear,
hay que plantear, ¿cómo lo tenéis en mente ahora mismo? Hay que planificar mucho. Nosotros, bueno, normalmente siempre vivimos en La Eliana, tenemos una casa en Valencia en la que ahora los fines de semana nos trasladamos directamente y ahora ya en breve pues nos vendremos toda la familia a Valencia. Pero por otra parte tampoco quieres pues que los otros dos hermanos pues sientan que en algún momento dado no se les presta atención o... Claro. Y entonces la verdad es que al final te multiplicas, no te das cuenta, Sí, piensas ¿verdad? que no vas a llegar y llegas a todo por, bueno, pues por ver luego la sonrisa de Carmen y la sonrisa de sus dos hermanos, tanto de participar de lo que a ella le está sucediendo como de no tener que renunciar a sus actividades, porque bueno, luego ellos llevan también sus actividades. El Peque ha empezado a jugar a fútbol sala, tiene los partidos, Alejandra con la gimnasia rítmica, con sus Todas las historias, y actividades. entonces bueno, es compaginar todo un poco. Hacer una buena agenda, Exacto, una planificarlo todo. planificación y siempre echar mano de la familia también. Es importante, Pero ¿no? eso es lo bueno de la unión, que en un momento dado pues nos distribuimos y llegamos. Y para finalizar, sí me gustaría saber el punto de vista de Carmen. ¿Cómo cuenta Carmen con cada actividad, cada acto que tiene que ir, cómo es su agenda? ¿Cómo ella os lo explica a vosotros? ¿Cómo os lo transmite? Yo hay veces que me sorprende, porque en algún momento piensas a ver si a lo mejor no tiene algo y hacemos... Y lo primero que te dice, hoy no tengo acto. Y dices, ¿cómo que, cariño? No pasa nada. No, es que seguro que yo no tengo que ir a eso, que solo va a Fama, porque las iniciales de cuando va Laura con su corte es Fallera Mayor más Fama. Más Fama. Solo va Fama. ¿Tú estás segura de que no voy yo? O sea, que lo está viviendo de una forma increíble. Le encanta estar con las pequeñas, con la corte, disfruta muchísimo cuando va con Laura y yo sé que Laura en su vida va a ser, ya lo es, pero va a ser para siempre alguien muy importante. Y bueno, luego la corte de las mayores, de Laura también, pues cuando va la Peque con ellas es la Peque de todas, Sí. con lo cual ella está pletórica. Se ha ganado ya el corazón de la corte, de las fallas de Valencia, el corazón de todo el público y ahora toca ya encarrilar las fallas, a disfrutar al máximo. Ya os toca trasladaros a Valencia, podéis disfrutar muchísimo, de verdad que enhorabuena tanto a las dos abuelas, a toda la familia, a Alejandro que no ha podido estar con nosotros, pero que sí, mandarle un saludo muy fuerte y que nos vemos ya en todos los actos ya, prácticamente estamos a una semana de la exposición de Ninot, así que El sábado que viene ya. nos vemos en todos los saraos. Muchísimas gracias, Rafa. A disfrutar al máximo, de verdad. Gracias. Gracias. Si teníem el punt de vista familiar de una fallereta, una xiqueta que s'ha convertit en el referent de la festa fallera infantil en la ciutat de València. Nosaltres se n'ha publicitat, però tornarem en 2 minuts així en vez de festa, perquè es toca parlar de molt i sobretot d'artesania. Voleu saber més? En 2 minuts, així, en Televisió Municipal de València. Fins ara.